Pasamos a la segunda moción, presentada también por el Grupo Municipal Socialista, referente a las tasas judiciales. El Partido Socialista tiene la palabra. Sí. Buenas tardes. Recientemente hemos visto que se ha aprobado una nueva normativa bastante novedosa respecto a lo que son las tasas judiciales y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Esta nueva normativa ha provocado una auténtica compulsión en todo el mundo de la justicia y también de lo que sería la oposición en el Parlamento Nacional. Como consecuencia de eso, y porque además puede afectar a todos los ciudadanos españoles, proponemos la moción sobre las tasas judiciales, una moción que paso a leer ahora. En lo que sería la exposición de motivos, el pasado 22 de noviembre entró en vigor la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Tras una tramitación de vértigo en el Parlamento con evidente afán de ocultación a los ciudadanos, su contenido constituye una muestra más de la voluntad del Gobierno de España de llevar a cabo un desmantelamiento de los servicios públicos esenciales, cuestionando a su vez el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. La Ley 25/1986 de 24 de diciembre de supresión de las tasas judiciales erradicó de nuestro ordenamiento jurídico la figura de la tasa judicial para propiciar que todos los ciudadanos pudieran obtener justicia cualquiera que fuera su situación económica o su posición social. Mediante la contrarreforma emprendida por el Grupo Popular, este cambio normativo tan radical se produce sin haberse aceptado ninguna de las propuestas de los grupos parlamentarios a lo largo de toda su tramitación en ambas cámaras y contra el criterio del Grupo Socialista, al extenderse el pago de tasas judiciales a todas las personas naturales y jurídicas, así como a los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso administrativo y social. Si bien el Tribunal Constitucional, en sentencia 20/2012 del 16 de febrero del año 2012, consideró constitucional la reintroducción de la tasa hecha por la Ley 53/2002 de 30 de diciembre, también afirmó que esta conclusión general solo podría verse modificada si mostrase que la cuantía de las tasas son tan elevadas que impide que la práctica el acceso a la justicia o lo obstaculicen en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuestos en el Fundamento Jurídico número 7. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia. En consecuencia, la cuantía de las tasas no debe impedir o obstaculizar de ninguna manera o de modo desproporcionado el acceso a la justicia. Recientemente, el señor don Manuel Cachón Cadenas, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Barcelona, decía también que el legislador, mediante la imposición de tasas judiciales o de otra forma, pone dificultades para que un ciudadano que ha sufrido una lesión en sus derechos pueda acudir a los tribunales a pedir protección. Esto significa que ese legislador está favoreciendo a quien ha lesionado aquellos derechos y, por contra, la existencia de tasas judiciales fomenta la morosidad y, en general, el incumplimiento de las obligaciones. En la medida en que un sistema de tasas judiciales dificulte la obtención de la tutela judicial efectiva y, en esa medida, está beneficiando también a los que incumplen con todas sus obligaciones. El objetivo recaudatorio que persigue esta ley es desproporcionado con la limitación del derecho de acceso a la justicia, pudiendo convertirse en un obstáculo impeditivo para la obtención de la tutela judicial efectiva. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista de Tudela somete a consideración del Pleno el debate y aprobación del siguiente acuerdo. Acuerdos que se proponen al Pleno. Único, instar al Gobierno de España a que adopte urgentemente las medidas necesarias para excluir a las personas físicas como sujetos obligados al pago de tasas judiciales, garantizando que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial. Gracias. Intervenciones. El Partido Popular tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Bueno, con esta ley el Ministerio de Justicia y, por ende, el Gobierno de España persigue una doble finalidad. Por un lado, racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional
y, por otro, asegurar el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar. El destino de la recaudación mediante estas tasas se vincula a la financiación del sistema de justicia gratuita, lo que sin duda contribuye a la efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Con esta ley, el Ministerio de Justicia calcula que los ingresos anuales por la recaudación de las nuevas tasas judiciales ascenderán a 306 millones de euros, frente a los 164,4 millones de euros que se recaudaron en 2011 por este mismo concepto. En esta reforma sí se ha tenido especialmente en cuenta la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012, en la que confirmó la constitucionalidad de las tasas como medio de financiación de la Administración de Justicia. La carga tributaria que supone la tasa responde al principio del pago del coste del servicio que se presta por la Administración de Justicia. Esta misma sentencia, además, expresamente reconoce la viabilidad de un modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se beneficia de ella. En este mismo sentido, las cuantías previstas para las tasas judiciales no constituyen una traba al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. Tales cuantías quedan muy por debajo del coste del servicio que se utiliza. Si bien es cierto que con el nuevo régimen se amplía el ámbito subjetivo al afectar a personas tanto físicas como jurídicas, se regulan excepciones en su artículo 4, tanto objetivas como subjetivas. Así, por ejemplo, voy a enumerar unas cuantas. Dice que está exenta la interposición de demanda y posteriores recursos en procesos de capacidad, filiación y menores y en procesos matrimoniales que versen sobre guardia y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de hijos menores. También está exenta la interposición de demanda y posteriores recursos en procedimientos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral. También está exenta la solicitud de concurso voluntario por el deudor. Está exenta la interposición de recurso contencioso administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios. Está exenta la presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando ésta no supere los 2.000 euros. Está exenta la interposición de recursos contenciosos administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración. Están exentas las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. En el orden social, el devengo de la tasa se produce solo en el momento de la interposición del recurso de suplicación o de casación. Y los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60% en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de dichos recursos. Está exento el orden penal. Existe también la devolución de la tasa judicial de un 60% cuando en cualquiera de los procesos se alcance una solución extrajudicial. Y por todo lo expuesto, y dado que con esta ley el sistema de tasas judiciales se aplica a los ciudadanos con recursos y sobre todo en la segunda instancia para evitar abusos, nadie va a ver limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial. Y dado que en aquellos supuestos en los que se acredite insuficiencia de recursos para litigar, ya es la propia Constitución la que ampara la gratuidad de la justicia. Por ello, no vamos a aprobar esta moción. Gracias. Izquierda Ezquerra tiene la palabra. Pues voy a empezar por una de las cosas del final. En cuanto al segundo recurso y quien más abusa, normalmente es la Administración, así de tiradilla. Todos los que piden una invalidez, tenemos el gabinete y toma recursos. Después, para otro tipo de cuestiones que se hayan concedido a alguien que ha presentado una demanda, automáticamente, como tenemos el gabinete y el equipo preparado, que se recurra todo. Pero si es la Administración y quienes más dinero tienen, claro, y más posibles, quienes más abusan del segundo recurso. Si no es la población quien más abusa del segundo recurso. Pero no obstante, la cuestión fundamental aquí está en si la justicia es con mayúsculas o con minúsculas. Es decir, si la justicia es para todos o es para quien se la pueda pagar. Antes veíamos las películas yanquis y decíamos, mira, quien tiene dinero se paga un buen abogado y con la misma ley, con el mismo articulado, pero se puede ganar, y el que no, igual llega a la pena de muerte. Con la justicia gratuita,
con el abogado de turno. Y no porque sea peor el abogado de turno, sino cuánto se paga a esos facultativos. ¿Por qué están tan descontentos con lo que se les paga a los facultativos de la justicia gratuita? ¿Cómo pueden ejercer luego esa justicia gratuita? Aquí lo que se está estableciendo todavía mucho más que antes es una justicia de minúsculas con diferentes categorías. Tan con diferentes categorías que ha provocado que por primera vez y en un acto sin precedentes, jueces, fiscales y abogados se hayan concentrado en diferentes puntos de España para protestar por el tema. Porque es un acuerdo sin precedentes. Pero lo voy a decir con otras palabras que me parece que son muy claras y para que no se asusten por las que digo, diré que no son mías, luego diré el autor. Con la nueva ley de tasas, este país desbarata en buena parte el sagrado principio de la justicia. La justicia con mayúsculas es la protección en los tribunales ante la ley y con la ley. No puede ser un lujo al alcance de unos cuantos privilegiados, sino que ha de ser un derecho inalienable, universal y de acceso llano. O si no, estaremos instalados en una gran mierda eufemística llamada Estado de Derecho. Supongo que lo han leído. Francisco Javier Zudaire, un blog al que se puede acceder desde Diario de Navarra. Para que no piensen que he buscado en otro sitio más sospechoso. En fin, yo creo que con esto se resume prácticamente casi todo lo que hay que decir. Porque la justicia, además que llamamos gratuita, no es gratuita. Leñe, que es que estamos pagando por todo. Que cuando se dice que está por debajo de su coste las cuantías. ¿Pero qué narices estamos diciendo? ¿Pero para qué pagamos impuestos directos, indirectos? Pero si en todo lo que se establece en tasas hay copago. Y ahora unas tasas de este calibre, porque es que no estamos hablando de cualesquiera tasas, de cualquier aumento. Es que estamos hablando en algunos casos de aumentos del 100% y de casi el 300%. Es que, por ejemplo, en las nuevas tasas judiciales, estoy hablando ahora, por ejemplo, en civil, en el proceso ordinario, la actual 150, la propuesta 300, el incremento el 100%. Otro ejemplo. En segunda instancia, en apelación, de 300 a 800, el incremento, el 200 y pico %. Otro, casación y de infracción procesal, de 600 a 1.200, el incremento, el 100%. En el contencioso administrativo, en segunda instancia, casación, de 600 a 1.200. En fin, ya saben, por no hablar de los nuevos en lo social, claro. En lo social, en segunda instancia, de suplicación o apelación se pasa de 0 a 500. Y en casación, de 0 a 750. No llega nadie, entonces, ¿para qué necesitan poner las tasas? ¿De dónde les va a sacar? ¿Pero qué abuso si no llega nadie, me acaba de decir? ¿Dónde está el abuso? ¿En que la gente no se anima? Respetemos los turnos de palabra, por favor. No, bueno, lo agradezco, pero no me siento que me ha faltado por eso a... Estábamos, es más, yo me he acalorado y contestaba sobre la marcha también. Pero en cualquier caso es que me parece un tema muy importante. Es un tema de, vamos, si juntamos ya uno tras otro, es que ni te cuento. Pero el que ya ni siquiera ante lo que se llama la justicia, que no sé qué nombre le vamos a tener que poner a partir de ahora, vayan a poder acceder muchos ciudadanos. Nuestro voto favorable, por supuesto. Gracias. UPN tiene la palabra. Sí, gracias. Buenas tardes de nuevo. Unión del Pueblo Navarro, como ya manifestaron nuestros representantes tanto en el Congreso como en el Senado, está en contra de las tasas y lamentamos además que en estos momentos de convulsión social, política y económica el Gobierno haya apostado por una medida que va a suponer un ataque al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Entendemos que es deber del Gobierno recortar gasto improductivo y generar ingresos, pero hay cuestiones especialmente sensibles que deben tener
ciertos límites. Y una vez puesta de manifiesto la opinión de mi grupo político, siguiendo en la línea que hemos venido manteniendo en otras ocasiones en las que se han debatido asuntos que nada tienen que ver con la labor municipal, el voto de mi grupo municipal será contrario a la moción presentada por el Partido Socialista. Gracias. El Partido Socialista tiene la palabra, sí. Vamos a ver, nos llama poderosísimamente la atención las manifestaciones que se hacen desde el Grupo Popular respecto a lo que se está manifestando, que lo que se pretende hacer con esta nueva normativa tan novedosa acerca de lo que son las tasas judiciales es asegurar el mantenimiento de los recursos. Los recursos no se mantienen porque se recorte por debajo, o sea, porque se impida a los ciudadanos el poder acceder a la tutela judicial efectiva. Lo que hay que hacer es propiciar que efectivamente se pueda acceder a la tutela judicial efectiva por parte de todos los ciudadanos, igual con fórmulas mucho más novedosas o ingeniosas que las que se pretenden hacer simplemente con aumentar las tasas judiciales impidiendo que los ciudadanos puedan acceder a la misma. Hemos oído también, y lo habíamos leído en la prensa, que se trataba de financiar una justicia gratuita para que todo el mundo pudiera acceder. Yo, de verdad, después de haber leído la normativa, desconozco a qué se está refiriendo esa justicia gratuita que se pretende para todo el mundo a través de lo que son esta nueva normativa o lo que dijo en su día la señora Sáez de Santamaría, o me explican exactamente qué consiste o sinceramente no la veo por ningún sitio. O sea, desconozco efectivamente a qué se están refiriendo. Díganos exactamente en qué se están refiriendo cuando lo que están diciendo es que están potenciando esa justicia gratuita para los ciudadanos. Se equivocan enormemente cuando hacen referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional cuando hablan acerca de la constitucionalidad de la normativa. La normativa que se aprobó en el año 2002 efectivamente entraba dentro de lo que era la Constitución o dentro de lo que pudiera ampararse bajo la norma constitucional que no impedía que los ciudadanos pudieran asistir a lo que era una tutela judicial efectiva por la cuantía de las tasas. Pero es que esa cuantía de las tasas no tiene nada que ver con la cuantía de las tasas que realmente se han aprobado. Estas cuantías que en la actualidad se han aprobado extendiéndolo a unos órdenes jurisdiccionales como pueden ser el contencioso, el civil o sobre todo, y que puede llegar a afectar a más ciudadanos como es el orden social, tienen poco que ver con las tasas que anteriormente estaban establecidas. En la actualidad, estas tasas impositivas tienen una cuantía fija y, además de esta cuantía fija, tienen una cuantía variable en función de la cuantía que se vaya a pedir en esos procedimientos. Unas cantidades que son exageradas, que en algunos casos incluso van a superar a la cantidad que se pueda reclamar, como pueden ser las simples multas de tráfico, que eso no sucede a todo el mundo, con lo cual lo que se está haciendo es impedir que la gente acuda a la justicia simplemente porque le va a resultar económicamente más rentable no hacerlo, o por la cautela de poder perder todo lo que en una sentencia pudiera establecerse. Primero, por la cuantía económica en cuanto a las costas, lo que sería la condena a costas, y sobre todo porque el acceso ya va a ser carísimo. Se está diciendo igualmente que hay un colectivo de personas que estarían, colectivo de personas o de ciudadanos que pretenden acceder a la justicia por unos casos excluidos. Entre ellos, las víctimas de la violencia de género, niños con problemas que hayan podido tener de violencia. Pero no se está diciendo nada acerca de lo que sería el recurso que estas personas podrían tener. Se está hablando de una justicia, una asistencia jurídica gratuita para determinados colectivos que no cumplan un umbral económico determinado. Ese umbral económico determinado está en creo que son 67 euros mensuales. Por debajo nadie debería pagar esas tasas judiciales, pero por encima de esa cuantía, que desde luego es una cuantía muy bajita, deberán pagar todas las tasas judiciales en la actualidad, con lo cual se está impidiendo que los ciudadanos
en general, el grupo general de los ciudadanos, el colectivo más importante, pueda acceder a este tipo de recursos. Pero lo cierto es que las tasas judiciales no deben ir encaminadas, en cuanto a lo que es la tasa, exclusivamente a cubrir todas las necesidades o todo el coste económico que podría suponer para los ciudadanos acceder al mismo. Que vayamos a acceder a la justicia o a intentar que nos defiendan nuestros tribunales, desde luego, potencialmente estamos todos los ciudadanos abocados a ello. Pero es que además lo estamos pagando ya. Y lo estamos pagando a través de los tributos. Otra cosa es que además se pretenda con esta medida una imposición sobre lo que ya teníamos. O sea, se trata de una medida exclusivamente impositiva y que va a afectar a un gran colectivo de ciudadanos. Hay muy pocos casos de los ciudadanos que realmente vayan a ser excluidos de las mismas. No se trata solamente de ciudadanos con recursos económicos, se trata del gran colectivo de ciudadanos en general que se va a ver afectado por esto. No se puede decir tampoco que haya, digamos que, soluciones de devolución de tasas porque se haya alcanzado unos acuerdos extrajudiciales o otro tipo de herramientas que pueda tener la justicia en este campo. Lo cierto es que si de lo que se trataba era de asegurar el sostenimiento de los recursos, igual hay que ser más novedoso, igual hay que buscar otras soluciones totalmente diferentes a aumentar el incremento del coste económico que para los ciudadanos va a tener el hecho de el acudir a la justicia, y ese tipo, digamos que, de recursos no estaría en impedir que los ciudadanos acudan a la justicia, sino en buscar otras soluciones, como puede ser poner en funcionamiento ya la oficina judicial, que sigue sin funcionar a pesar de que se ha aprobado. Esa sería una de las medidas. Otra de las medidas pudiera ser simplemente el dotar de medios tecnológicos a la justicia, porque viendo algunas de las jurisdicciones que existen por ahí, la verdad es que es penosa la situación en la que se están encontrando, con cantidad de material que no pueden darle salida por falta de recursos personales o por falta de recursos informáticos o tecnológicos que en la actualidad existen. Existen otras medidas también, como pueden ser el hecho de posibilitar que haya más intercambios extrajudiciales o más acuerdos extrajudiciales o dotarlos de otros medios. Ese tipo de medidas llevarían a que los ciudadanos o que el coste económico de lo que es la administración de justicia fuera inferior, y debe ser por ahí por donde deben encaminarse las medidas que en este caso el Gobierno debe posibilitar para que los ciudadanos puedan acceder a la justicia, pero no que se les impida a través del coste económico que tienen las mismas. Es por ello por lo que, agradeciendo la colaboración y de Izquierda Esquerra, y no entendemos la postura de UPN oponiéndose a esta moción a pesar de estar en contra de las tasas judiciales, por lo que pues insistimos en que se apruebe la moción. Es una moción, además, es una normativa que ha llegado a una auténtica convulsión de todo el mundo jurídico. Nunca se había visto algo tan tremendo como que todos los agentes involucrados en este sistema estén tan en contra de esta normativa. Estamos hablando de todas las asociaciones de jueces y fiscales, de todas, incluidas la Asociación Profesional de la Magistratura. Estamos hablando de los colegios de abogados que han iniciado una recogida de firmas masiva por toda España para manifestarse en contra de esta nueva normativa. Estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial. Estamos hablando de los diferentes decanatos de jueces de España que están en contra. Estamos hablando de que incluso la oposición se levantó
levantó cuando se aprobaba esta normativa porque no se sometió a debate del Parlamento. Se negoció, por llamarlo de alguna manera, o se estableció en lo que es la Comisión de Justicia del Parlamento, obviando algo tan fundamental como es el derecho o el Estado de Derecho. Y se impidió de alguna manera que toda la oposición pudiera participar de lo que es la elaboración de esta normativa. Se ha enrocado el Gobierno y se ha enrocado el señor Gallardón en algo tan terrible como es el impedir que exista una justicia o un acceso a la tutela judicial efectiva a través de esta nueva normativa. Gracias. ¿Alguna otra intervención? El Partido Popular tiene la palabra. A ver, yo lo que he dicho, que está claro que esta ley lo que pretende es evitar abusos, racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, asegurar el sostenimiento de la justicia gratuita y recaudar. Ya sabemos que pagamos por otros medios, pero lo que pretendemos es recaudar. Lo que a mí no me queda claro, tanto por parte de Izquierda Esquerra como por parte del Partido Socialista, en qué casos concretos queréis que la gente que tenga recursos pague. Porque unas veces queréis que la gente con recursos pague, ahora no queréis. No entiendo, porque la gente que no tiene recursos ya tiene su justicia gratuita. Entonces, ahora la gente con recursos yo creo que pueden pagar tasas de importes como 150, 300, 100, 200, 800, 200... O sea, que tampoco estamos hablando de cantidades excesivas. Lo que se está pretendiendo es eso, o sea, que la justicia trabaje y que no se abuse de la justicia y que se recaude el dinero para sostener esa justicia gratuita. Gracias. ¿Más intervenciones? Izquierda Esquerra tiene la palabra. Pues no pensaba volver a intervenir, pero es que la verdad, aun controlando un poco lo que diría, pero ¿a qué le llama gente con recursos? ¿A partir de 1.067 euros? ¿A eso llama gente con recursos? ¿A partir de 1.067 euros y de ahí descuente hipoteca, alimentación, hijos, colegios, tasas judiciales? ¿Pero de qué está hablando, por favor? Un poco, aunque sea por sensibilidad, de verdad, que estoy segura que la tiene. Sáquela a flote, porque es que hablar de gente con recursos, de todos aquellos que superen 1.067 euros de ingresos en los tiempos que corren, nada más. Gracias. ¿Más intervenciones? Sí, Partido Socialista tiene la palabra. Sí. Se nos ha dicho que lo que se pretende es evitar abusos con esta nueva normativa. Bueno, pues los abusos se pueden evitar de otra manera, no impidiendo que la gente acuda a la justicia. Se pueden evitar a través de lo que son las multas coercitivas, que las conocemos, se pueden evitar a través de otra medida, como es, de hecho, la condena a costas, a lo que todos los ciudadanos que acceden a la justicia pueden o están, digamos que, por lo menos condenados a pagar si realmente se están abusando de esos medios. Todas aquellas personas que acuden a la justicia de una forma temeraria pueden verse condicionados a pagar esas multas coercitivas, con lo cual no es necesario el poner estas tasas para evitar que se acuda a la justicia. Lo que hay que hacer, en cualquier caso, es modernizar la justicia para que aquellas personas que trabajen en este ámbito trabajen en condiciones, no evitando que la gente acuda a la justicia. ¿Y quién, además, ha de dejar de acudir a la justicia? Quien tiene menos medios. Y quien tiene menos medios, evidentemente, no es aquel que pueda pagar, como se dice, una cuantía fija por un procedimiento abreviado, por unas cuantías que igual, aparentemente, no son muy elevadas, pero a las que hay que sumar, además, todos los porcentajes que también han de sumarse para poder acceder a esa cuantía fija.
Y esas cantidades pueden ser elevadísimas. Elevadísimas, no estamos hablando solo de los 1.200 euros para poder acudir a al orden jurisdiccional civil en casación, o en el orden contencioso administrativo también los 1.200 euros que se perderían, además de la posible condena a costas, además de la posible multa coercitiva por lo que sería una actuación temeraria, y además el porcentaje que le correspondería abonar por acceder a la justicia por una cuantía determinada. Estamos hablando de unas cantidades importantísimas, y lo que hay que hacer es ser novedoso, ser, un poco ingenioso también, y buscar los medios para que la justicia pueda ser impartida a todos los ciudadanos y no solo a aquellos que tienen medios para acceder, porque contemplando la nueva normativa, desde luego decae claramente la sentencia del Tribunal Constitucional, en el sentido de que las tasas, siempre que sean razonables, pueden hacer que no sean anticonstitucionales, pero estas tasas no son razonables e impiden a cantidad de personas poder acceder. Y en este sentido se han manifestado diferentes colegios de abogados, se han manifestado también el Consejo General del Poder Judicial diciendo que podrían ser anticonstitucionales. Se ha manifestado también el Juzgado Decano de Madrid diciendo que pueden llegar a ser anticonstitucionales y que no descartan la posibilidad de interponer recursos de inconstitucionalidad frente a las mismas, precisamente porque no se acogen o no están amparadas por la sentencia del Tribunal Constitucional que mi querida compañera dice que sí están amparadas. Gracias. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada por 9 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención. Pasamos a la tercera moción, presentada conjuntamente por Partido Socialista y Izquierda Esquerra. Por lo tanto, los proponentes tienen la palabra. ¿De quién son estas huellas? Deja tus huellas marcadas con los mejores zapatos para mayores y pequeños que encontrarás en la nueva zapatería Huellas D. Estamos en el Paseo de Invierno número 1, local B de Tudela. Y si quieres, llámanos 948 82 60 62. Para más información, www.huellasd.com. Huellas D. Suministros Also SL, alquiler y venta de maquinaria para la construcción y obras públicas. Nos puedes encontrar en el Polígono Can Raso, apartado 355, en la antigua azulejera Santa Cruz. Y si quieres, llámanos al teléfono 948 84 7500 y nuestro fax 948 84 7505. Encuéntranos en internet www.suministrosalso.com. Mail administración@suministrosalso.com.
Suministros Also. En Neumáticos Boris podrás encontrar todas las marcas de neumáticos nuevos a precios muy económicos y de todas las medidas. Y también ofrecemos neumáticos usados en perfecto estado. Nos encontrarás en el polígono Can Raso, calle 11, encima del Parque de Bomberos. Nuestro teléfono es 639-934-506. Conduce con seguridad con Neumáticos Boris. Academia de Peluquería Ramiro Mata, más de 30 años dedicados a la formación, titulaciones nivel 2 y 3 del Reino Unido y certificadas por la Organización Mundial de Artes y Técnicas. Además, incluye tienda de productos con las mejores marcas del mercado, L'Oreal, Alpha Park, Artwork, y de aparatos eléctricos, planchas, secadores, con grandes descuentos. Academia de Peluquería Ramiro Mata.